en este oficio, por mucha fama que tengas, por muy líder que seas de la radio, por muy director que seas, o mucho currículum, o mucho nombre, o que te conozca la gente por la calle, siempre hay que trabajar como un becario. Y entonces yo, inmediatamente ante esa exclusiva brutal, llamo al ministro, Pérez Rubalcaba, y le digo: oye, Alfredo, tenemos esto y mañana salimos a tope y lo vamos a dar. ¿Tú crees que el próximo presidente del gobierno es capaz de revertir todo y llevarlo por lo menos a la normalidad? Yo presentaba un programa de televisión en Vocento y todos los miércoles venían dos políticos jóvenes a la tertulia. El PSOE me mandaba a un tal Pedro Sánchez y Génova, el PP, me mandaba a un tal... Hemos cometido un gravísimo error histórico en este país en los últimos 40 años. El 99% de la gente no valora, porque no sabe. Yo hago un programa diario de casi 5 horas de radio. El 85 o el 90% son malas noticias. Pero es verdad que todo es susceptible de empeorar. No sé qué es lo siguiente que va a salir del basurero. Bienvenidos un día más a un nuevo programa de Cruces de Caminos. Y qué importante cuando esos caminos están iluminados, sobre todo para no tropezar y para llevar una línea recta y ir bien en una buena dirección. Y por la noche, qué importantes son las linternas que nos iluminan y hacemos este camino con mucha más seguridad. Para mí es un placer hoy poder no entrevistar, porque yo no voy a entrevistar, es charlar, conversar con un vecino de Tres Cantos, con un amigo y con un gran profesional de la comunicación que me da envidia, porque yo creo que si tuviese una segunda vida me dedicaría a la comunicación. Don Ángel. ¿Cómo estás? Si yo tuviese una segunda vida, no sería alcalde de mi pueblo nunca. Por lo tanto, no te envidio precisamente. La primera pregunta que quisiera saber y que pudieses decirnos a todos los que nos están escuchando: ¿cuántas veces has estado ahí sentado? ¿Como entrevistado? Sí. Pocas. En alguna ocasión con motivo de algún premio o con algún reconocimiento que eres tú el personaje. Pero en general pocas, muy pocas. Estuve hace relativamente poco en un programa de una emisora que se llama Radio Terrícola, que es una radio de aficionados en Embera, en la ONG de los trabajadores de Iberia. Entonces me hacían la entrevista los hijos con cierta discapacidad de los trabajadores de Iberia. Pero no, como personaje no, es que además no me gusta mucho. Tú porque me has metido todo este marrón y otro Jesús que conozco también, pero poco más. Vamos a hacer como los políticos, que nos dicen los políticos, hablar mucho en las preguntas. Vamos a hacer como los políticos en tercera persona, lo dice el tío, pero bueno, bien. Como los políticos, es decir, que hablar mucho en las preguntas, en las respuestas, porque así te preguntan poco. Entonces vamos a ver si soy capaz de sacar cosas de ti. Hay una cosa que nos parecemos mucho, tú y yo. Tú en tu profesión y yo pues en mi gestión ahora mismo, ¿no? Que es la política, que es estar en la calle. A mí me encanta estar en la calle. Absolutamente. Es decir, ahora con el frío, bueno, pues quizás haga menos, ¿no? Pero me gusta estar en la calle y siempre digo que el despacho del alcalde es la calle. Habla con la gente, con el pescadero, con la persona que está vendiendo zapatos, con el vecino que está dando un paseo, con el club deportivo. Y veo que a ti te pasa exactamente lo mismo. Te gusta estar más ahí donde está la noticia, que la noticia venga a ti y tú la cuentes, ¿no? Mira, en el último mes de mi vida he estado en la Franja de Gaza. No puedes hablar de la guerra en Oriente Medio, ni ser equidistante, ni analizar la cuestión si no has pisado Jerusalén y si no has estado en el paso de Rafah, en la Franja de Gaza. A la vuelta me fui a Valencia en el aniversario de la Dana. A la semana volví a Valencia con la dimisión de Mazón el mismo día. Poco después me fui a Sao Paulo, un viaje de trabajo comercial con la radio. Me vine y hace una semana hice el programa en directo desde la puerta de la cárcel. Y te puedo asegurar que el análisis que hace en la puerta de la cárcel, obviamente es Soto del Real, aquí al lado, el análisis que haces viendo las visitas que entran y salen a la cárcel, viendo quién acaba de entrar, José Luis Ábalos, imaginándotelo mientras se quita el cinturón o le da el teléfono o las llaves al funcionario, viendo a los niños que entraban a ver al padre narcotraficante o los coches de superlujo que aparcaban en la puerta para ver al recluso dentro, el análisis político y sociológico que haces del hecho
de que ese pajarraco esté en la cárcel es muy distinto hacer el programa en la puerta o hacerlo en la redacción. No tiene nada que ver. Si tú tienes que hacer un tema de las viviendas de protección oficial en Tres Cantos, estamos en este centro cultural, aquí al lado había. Si vas a esas viviendas y te recorres por detrás del Carrefour y demás, o lo haces del despacho, tampoco tiene nada que ver. Totalmente distinto. Vamos a empezar, vamos a ir por pases, porque yo soy de ciencias y me gusta ir, es muy esquematizado mi vida. Encima de la mesa hay una campanilla. Sí. Seguro que no vas a tocar, pero es posible. Si acaso te hago una pregunta que digas, oye, si no la contesto, pa. Seguro que no. He tenido a otras personas que también han estado aquí sentados y no sabían lo que era esto. ¿Tú sabes lo que es esto? Joder, ya lo creo. Una maravillosa Olivetti, máquina de escribir de toda la vida. Claro que sí. Y luego, además de las de 2 tintas, que había solo de una. Y yo me acuerdo cuando metías el tipes, cuando te equivocabas, metías el tipes, eso para Yo sigo corregir. utilizando Tipex, porque mi agenda diaria es de semana vista y sigo utilizando el pincelito para tachar porque rectifico y cambio muchas cosas. ¿Y qué es eso? Hombre, esto yo tengo en casa 3 o 4, una por cada habitación casi, el transistor. El que tiene la antena subida nos sirvió estupendamente cuando el apagón. Cuando hicimos el programa en la calle nosotros. El apagón pues nos vino estupendamente para saber un poco qué es lo que estaba pasando en el mundo, y en España principalmente. Y luego yo creo que la radio siempre ha jugado un papel muy importante. Pero recuerdo como 2 momentos muy, muy, muy importantes. Sobre todo uno, 23 de febrero. Yo creo que la radio jugó un papel importante. Pero vamos a ir por partes, si te parece. Madrileño. Sí. Has trabajado como becario. Madrileño, mucho. ¿Qué te sientes? ¿Madrileño, tricantino o tron? Es que es lo mismo. Hay que explicar lo que es tron. Bueno, vamos a ver. Al igual que en Cataluña, cuando llamas a un chaval, le llaman nen. En Cádiz, pixa. O, bueno, pues en Madrid, yo recuerdo mi barrio en Cuatro Caminos de toda la vida, era tronco. Pues de tronco, tron. ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué pasa, tron? Así de macarra suena y así de macarra es. Ese toque macarra que tenemos los madrileños castizos, ¿no? Pues cuando nos salió con Herrera la fórmula de, oye, ¿cómo hacemos la sección tal, pues nos salió el tronco, tron, que es un apócope de tronco, nada más. Entonces te sientes tricantino. Yo llevo aquí ya, esta cosa de los años se miden por los hijos. En función de dónde estabas tú cuando nació el uno, cuando nació el otro. Y yo llevo aquí ya 20 y tantos años. O sea, calcula, nos vinimos a vivir a la avenida de Viñuelas, luego nos fuimos al Soto y ahí seguimos, ¿sí? ¿Cómo has visto tú el cambio que ha sufrido la ciudad de Descantos? He dicho 20 y tantos, miento, 30 años. ¿Cómo has visto este cambio en la ciudad de Descantos? Lo he visto creciendo mucho, obviamente, pero manteniendo la esencia. Tengo, no digo mis dudas, porque se está construyendo cómo evolucionará la zona del nuevo Tres Cantos, que ya no es tan nuevo, y más allá, porque esa zona es hasta urbanísticamente muy distinta a lo que fueron las 2 primeras fases famosas, ¿no? Yo conocí Tres Cantos porque mi padre, hace ya, pues imagínate, hace fácil 45, 50 años, intentó comprar un piso aquí, en una cooperativa del padre de José María García, que se llamaba La Familia Española. Cooperativa que fue un pedazo de bluff que te pasas y que quebró. Por lo tanto, fue una de las víctimas. Pero en fin, la vida es así. Luego, con el paso de los años, un gran amigo mío, también periodista, se compró un adosadito en Embarcaciones. Y conocimos el sitio, conocimos tal, y cuando nos cambiamos de casa, como te digo, hace 30, 32 años, nos vinimos a Islas. Y ahí vivimos, pues 10 o 12, sí. Entonces, siempre nos gustó la cantidad de parques, la cantidad de árboles, que mi suegro lo sigue diciendo siempre que pasa, dice lo mismo. La limpieza, luego te preguntaré por el presupuesto en jardines y limpieza, pero tiene que ser tela. La seguridad, absolutamente clave. Y como te digo, la gran duda es cómo va a crecer ese desarrollo brutal hacia la terrible zona del incendio, por cierto, que empezó ahí el verano pasado, ¿no? Pero vamos, feliz, contento, salvo la salida y la 607, que luego te preguntaré, si me dejas, sin queja. Como yo soy el que pregunto, desde luego la campana la voy a tocar siempre. Por ahora. Un chaval de Madrid,
que estudia en un colegio en Madrid. Sí. ¿Tenías un antepasado, tenías un antecedente anterior del mundo del periodismo? ¿O cómo te surgió la idea de estudiar periodismo en la Complutense? Mira, hablando de mis antepasados, mi padre, yo me he apellido Expósito. Los expósitos eran los niños abandonados en ayuntamientos, en la Guardia Civil o en lugares públicos. Expósitos e Iniesta. Bueno, pues yo conocí a mi abuelo, pero de ahí para atrás no conozco a nadie más. Por lo tanto, antecedentes, cero. Mi padre aprendió a leer y a escribir en la Mili. En la Mili, en Hoyo de Manzanares, aquí al lado. Por lo tanto, tradición cultural, intelectual o de letras, cero. Recuerdo que en el cole, yo iba a un colegio en Cuatro Caminos, un colegio de barrio, recuerdo que el profesor de literatura, don Isidro, nos hizo hacer un periódico en clase y nos llevó a entrevistar a Gloria Fuertes, que vivía en la calle Alberto Alcocer, nunca se me olvidará. Yo tendría 13 o 14 años. Y el hecho de entrevistarla, el hecho de publicarlo, el hecho de que te leyeran en casa o los vecinos o los padres del resto de niños del colegio, me gustó tanto que ese fue el momento que dije, yo quiero ser esto. Y luego a partir de ahí hice otro periódico en el instituto, luego en primero de carrera me puse a trabajar y ya. ¿Qué tal tu paso como becario por Europa Press? Y luego dirigiste Europa Press. Sí, fíjate, esto es como... Sí, que esto es como Escámet. Escámet, ¿no? Que fue conserje del Banco de España, del Banco Central, y llegó a ser presidente del Banco Central. Sí, yo siempre cuento esa metáfora, salvando obviamente las distancias y la importancia, ¿no? Yo empecé como becario en Europa Press en primero de carrera y efectivamente terminé como director de la agencia y de ahí me ficharon para ser director de ABC y luego ya me metí en el mundo de la radio, que es donde estoy, ¿no? El primer jefe que me fichó como becario, como te digo, se llama José Luis Cebrián Bonet, no Cebrián Juan Luis. Otro, José Luis, que fue director de ABC muchos años antes y luego estaba en Europa Press. Y él me dijo una cosa que mantengo y que casa con eso que preguntabas antes de estar en la calle. Y es que en este oficio hay que trabajar siempre como si fueras un becario. Ojo, por mucha fama que tengas, por muy líder, con perdón, que seas de la radio, por muy director que seas, o mucho currículum, o mucho nombre, o que te conozca la gente por la calle, siempre hay que trabajar como un becario. Siempre hay que trabajar como si fueras a comer de ese reportaje que estás haciendo y que vas a vender hoy. No en el pedazo de nómina que tienes para el mes que viene. Y eso me parece que es fundamental. A tu pregunta, ¿cómo te sentiste siendo becario? No lo he dejado de ser nunca. Has estado trabajando en televisión, has trabajado en televisión, diriges un gran programa de una gran audiencia en la radio, has trabajado en periódico. ¿En cuál te sientes más periodista? En la radio, sin duda. Yo empecé, como te digo, en agencia, reportajes, luego en agencia, noticias, el teletipo de toda la vida, hablando de cosas un poco vintage, el teletipo de toda la vida. Luego pasé al periódico, entre medias la radio colaborando, la televisión de verdad, pero sin duda donde mejor me siento en la radio. Alguien me dijo en cierta ocasión, creo que era el consejero delegado de Vocento, me dijo, tú te comunicas mucho mejor hablando que escribiendo. Y es verdad, pero hablando en la radio, no hablando en la tele. La tele tiene muchísimo de falso. Las luces, el maquillaje, el decorado. La radio no. La radio eres tú, la voz y el que te recibe. Y eso es puro. Eso no engaña. Aciertas o no aciertas. Encajas o no encajas. Pero no puedes mentir. Así que en la radio me siento muy a gusto. A mí, ¿sabes algo que me gusta mucho de ti, en especial en tu programa? Es tu forma de expresar. Estás comunicando a cualquiera, hasta desde un ingeniero con una gran formación, como a una persona que no tiene estudio. Es decir, que tu mensaje, tu forma de expresar y de lanzar ese mensaje, lo entiende cualquiera. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es importante, pero digamos que ni lo imposto ni forma parte. En este oficio mío también hay mucho de teatro, ¿eh? La radio es un teatro también. Por lo tanto, me sale natural. O sea, yo hablo igual en este podcast con el alcalde de Tres Cantos que en el editorial de las 8 que estaba escribiendo hace un ratito allá afuera mientras quedábamos sobre el caso Salazar, el guarro este del otro día y demás, ¿no? Hablo exactamente igual, solo que en la vida diaria a lo mejor se me escapa algún taco. En la radio también se me escapa algún taco. Pero yo creo que eso puede ser hasta una ventaja competitiva. Ser igual ante el micrófono
que en el teléfono que contigo comiendo ahí abajo algún día. Todos tenemos un referente. Yo tuve un gran maestro, anterior alcalde, José Folgado, que me enseñó mucho. Qué gran tipo, ¿eh? Gran tipo, zamorano. Gran persona. Persona, honrado, trabajador. Un economista excepcional. Y lo que tú decías, él ha sido secretario de Estado, ha sido presidente de Red Eléctrica. Profesor. Y cuando iba por la calle, una persona humilde, sencillo, si te podía ayudar, te ayudaba. Es decir, para mí fue mi gran maestro y mi gran imagen a seguir, ¿no? ¿A ti quién tienes como ese gran maestro a seguir o ese gran profesional que has aprendido mucho de él? Muchos. O de ella. Sí, te entiendo. Ahora que has dicho lo de Folgado, yo siempre me acuerdo mucho de él, también tenía buena relación. Siempre que voy a Correos y veo el busto ahí en la avenida, al lado de la casa donde vivía. Donde vivió siempre, desde que vino de Zamora, siempre vivió ahí. Eso lo contaba él con mucho orgullo. Maestros, referentes, tengo muchísimos. Por suerte, tengo muchos porque he trabajado con los mejores siempre y he aprendido mucho de ellos. Fermín Bocos me parece el tío más culto que he conocido en mi vida y con una categoría y con una profundidad de análisis impresionante. En la radio, por esa capacidad de comunicación, seguramente, y porque lo hemos oído todos desde niños, Iñaki Gabilondo, al cual sigo admirando mucho. Y luego tengo la suerte, por penetración, por fuerza y por personalidad, de seguir trabajando muy cerca de Carlos Herrera. Por decirte tres de la radio. Si me pusiera a pensar en letras, en columnas y demás, pues seguro que me salen más, pero te he dicho tres. Yo siempre me acuerdo, cuando yo creo que fue en el año 2018, como a principio de año, me comunicaron que Netflix aterrizaba en Tres Cantos. Pero me dijeron, nadie lo tiene que saber hasta que no se frague y ellos lo comuniquen. Y lo comunicaron como 8 meses después. Para un periodista como tú, o para un periodista, pero en este caso que estoy hablando contigo, el tener una noticia que la tienes contrastada, que es real, que sea un bombazo, ¿tu ética profesional te ha llevado alguna vez a decir eso no lo puedo contar? Sí, muchas veces. Y te voy a contar una... ¿Y ahora puedes contar algún caso? Sí, te lo voy a contar, pero de manera tajante. A nosotros, estando en ABC, nos llega una información, no voy a decir el nombre concreto, nos llega una información de la detención del jefe de ETA, y el que hacía información entonces, Pagola, un histórico del periodismo, dice, oye, diré que ha llegado esta información que han detenido a este tío en una operación en el sur de Francia. Y entonces yo, inmediatamente, ante esa exclusiva brutal, llamo al ministro, Pérez Rubalcaba, y le digo, oye, Alfredo, tenemos esto y mañana salimos a tope y lo vamos a dar. Entonces no existía la web como ahora. Existía el inicio, existía ya la web digital, pero no la inmediatez del Twitter como ahora, ¿no? Y entonces él me dijo, espera un segundo. Vuelve y me dice, me vuelve a llamar a los pocos minutos y me dice, oye Ángel, te pido que lo pares. Y digo, ¿por? Dice, te pido que lo pares, te lo pide el ministro del Interior, que lo pares, por España y por el interés. Dimos la orden y lo paramos. Lo primero que era, dar la exclusiva, un bombazo, nunca mejor dicho, mundial, como era la detención de ese hijo de perra, o España. Al cabo de 4 o 5 días, detuvieron a 20 y tantos, porque él era la cúpula y la operación iba como suele ir en cascada, y me llamó el ministro y me dio la exclusiva. Entonces luego contamos la operación entera. Pero sí, yo creo que en líneas generales, ese es el caso concreto, pero en líneas generales, en la política, y hemos hablado de la cárcel o de cualquier otra cosa, en la economía o en el periodismo, el tema de la ética y los valores se nos olvida con demasiada frecuencia, por ser suave. Tú has entrevistado, como yo, he tenido la oportunidad de charlar, de reunirme con bastantes personas importantes o con cierto nombre, ¿no? ¿Quién es el que, si puedes decir o si no, tócame la campana, qué persona te ha defraudado o tenés una imagen de él o de ella
¿Defraudado? Defraudado o al contrario, o te haya cambiado tu imagen, ¿no? Es decir, tienes una imagen de esa persona, no sé, estirado, muy tal, y luego has visto que es una persona súper sencilla, o además estamos viendo ahora con los casos del PSOE que nadie conocía a nadie. Nadie se conocía. Sin ¿no? comentario. En este caso, como periodista y que llevas una trayectoria enorme y excelente, ¿a un caso que digas, joder, yo tengo una imagen de esta persona, pero luego cuando he entrevistado, he empezado a hurgar en su vida, he encontrado realmente a una gran persona? Normalmente, mira, mi padre siempre decía, en el bar donde trabajó y donde yo trabajé también cuando estaba en primero de carrera o en el COU, siempre decía que la barra de un bar te da mucha psicología. Aprendes mucha psicología en la barra del bar, como en la calle. Ves al cliente, ves cómo se dirige a ti, cómo te saluda, cómo te pide, cómo te paga, ves la educación y el nivel de verdad de la gente. Y eso es verdad. Y yo trabajé allí unos cuantos años y aprendí, permítaseme la frase, mucha psicología. Por lo tanto, no hay nadie especial que yo recuerde, ahora te digo un nombre, que me haya defraudado de manera extraordinaria pensando que era maravilloso y yo decía, vaya chasco. No, digamos que al que vas, que sabes que es como es, no te defrauda. Ya sabes que es un piernas. Quien sí puedo decir que o él ha cambiado o yo no le vi venir con el paso de los años fue Pedro Sánchez. Tajantemente. Yo tengo un teléfono móvil por ahí que igual es el suyo y lo sigue teniendo, no lo sé, no he vuelto a llamar. Pero cuando Pedro Sánchez era concejal de Madrid, yo presentaba un programa de televisión en Vocento, la 10, en la explosión de las TDTs, El Mundo TV, Veo Televisión, Expansión, la 10 en Vocento. Y todos los miércoles venían dos políticos jóvenes a la tertulia. El PSOE me mandaba, Pepe Blanco, me mandaba a un tal Pedro Sánchez y Génova, el PP, me mandaba a un tal Juanma Moreno Bonilla. No les ha ido tan mal. Y yo recuerdo que a mí me parecía un tío con idiomas, presentable, con experiencia internacional, un socialismo moderno. Joder. Pues sí, efectivamente. Si eso puede ser un chasco, visto cómo ha evolucionado después, pues sí, sin duda alguna lo es. El resto de gente, no, yo prefiero quedarme con esa gente que iba a entrevistar y que sabía que me iba a impactar y que me ha impactado. O sea, la foto de mi WhatsApp es con Zelensky en Kiev hace un par de años en plena guerra. Por lo tanto, he entrevistado a mucha gente, me quedo con los positivos que me han impactado. Sí. 3 noticias en tu carrera profesional que has dado y que jamás te hubiese gustado dar. Puf, 3. O 4, o 2. Sí, no lo sé. Yo he dado muchos atentados. 11M. Yo he cubierto muchos atentados de ETA incluso. Sí, muchísimos. Yo recuerdo dar la noticia, y no murió por suerte, pero dar la noticia de la salvajada aquella mañana de los atentados en Madrid contra el comandante Villalobos, que se quedó sin piernas, o los atentados contra Irene Villa y su madre. Esa mañana yo estaba de redactor jefe en la agencia. Brutal. El 11M fue uno de los días más inolvidables. Me pilló yendo en un taxi al aeropuerto porque iba a entrevistar a Jaume Matas, presidente de Baleares entonces, fíjate cómo acabó también. Y recuerdo que me llaman de camino, me tuve que volver a la agencia, Europa Press, y fueron unas jornadas terroríficas. Y lo último así que ha sido durísimo, experiencia personal muy importante, pero durísimo, el puente Simón Bolívar. El éxodo de los venezolanos hacia Colombia, el éxodo brutal, está en 2 o 3 ocasiones, el éxodo terrible. Yo no podía hacer el programa en directo, se me rompía la voz de la emoción viendo ese espanto. Sufro mucho. O sea, le decías tú antes de la naturalidad o cómo hablo. Pues cuando hablo y me rompo me pasa igual. Es que no puedo no romperme, no puedo fingir. Pues en los momentos de asesinatos, en los momentos de violencia terrorífica o en el momento de violencia contra las personas como es esa inmigración salvaje, me rompo. Esas 3. Uh-huh. A las 7 de la tarde enchufamos muchos la radio y te escuchamos. Y tú eres una persona, tú tienes tus buenos momentos, tus malos momentos. ¿Qué es lo que todas las tardes a las 7 de la tarde te ilusiona, te emociona para decir hoy es un día grande y voy a partir con la audiencia hoy? Suena a frase hecha, pero lo digo con toda sinceridad. Sobre todo que sirva de mensaje para la gente que nos esté escuchando. Tiene que ser el mejor programa de mi vida. El de esta tarde.
No sé cuándo se suelta este podcast ni cuántas veces se va a repetir, pero esta frase vale igual. El programa de esta tarde tiene que ser el mejor programa de mi vida. Y el editorial de las 8, que es el editorial más profundo y tal, tiene que ser el que llegue más directamente y el que acierte con los mensajes y el que ponga a alguien la piel de gallina. Y luego si hago algún viaje, algún programa por ahí fuera, tiene que ser el más sensible, el más valiente y el más comprometido de nuestra vida. El siguiente viaje. Si a ti te ofreciesen entrevistar a un terrorista de ETA, islamista, un pederastra que ha matado a sus hijos, por ganar audiencia, ¿lo entrevistarías? Tengo mis serias dudas. No se me ha presentado la ocasión, por suerte. Y tendría que decidir. Además, tengo la suerte de trabajar en un medio, en una empresa en la que tengo absoluta libertad para mi programa, mis editoriales, mi línea y mis invitados. Y tendría que decidir. Pero de entrada te diría que no. Te diría que no. Alguien diría, no, pues tienes que hacerlo porque no deja de ser y serías muy duro y serías muy crítico y tal. Sí, y lo entendería, entendería esa visión. Pero un tío que ha matado a cientos de personas en Atocha, ¿qué me tiene que contar? Quédate en la puta cárcel toda tu vida. O sea, un tío que va por la calle y que ha reventado la cabeza a Gregorio Ordóñez, lo siento mucho, te digo lo mismo, resulta que están sueltos todos, ¿no? No me aporta nada porque me iba a poner demasiado de mala leche, sinceramente. Vamos a tratar algún tema así ya más concreto. Yo, fíjate, mi forma de pensar ha ido evolucionando. Yo hoy, en su momento, era juancarlista y hoy me considero monárquico. Creo que la monarquía ha aportado mucho a este país. Que hoy estamos celebrando el 47 aniversario de la Constitución y el rey Juan Carlos hizo un papel extraordinario. ¿Qué visión te da todo esto de los errores o no errores que podemos cometer las personas? Después de haber hecho un gran trabajo, ¿cómo por hacer tonterías toda tu imagen, incluso la institución, puede verse perjudicada? Sin duda. ¿Cómo ves al rey? Por partes. ¿Ves a la princesa futura reina? Has mencionado muchos protagonistas en un mismo tema. En líneas generales, lo primero, hemos cometido un gravísimo error histórico en este país en los últimos 40 años, y es no estudiar la transición. La hemos estudiado los que hemos tenido que trabajar en ella, bien como políticos o como periodistas, pero el 99% de la gente no valora, porque no sabe, la transición española. A partir de ahí vienen en cascada todo lo demás. El rey Juan Carlos y todos los protagonistas de entonces, Fernández Miranda, Pepe Mario Armero, todos los que hicieron la transición, por supuesto, Adolfo Suárez y demás, todo el reconocimiento, todo el chapó, pero el rey Juan Carlos fue víctima de sí mismo, desde mucho antes que estallaran los escándalos. Y me refiero al sexo y al dinero. Lo siento mucho, pero es así. Entonces, la parte ética, la parte personal y la parte de los valores tienen que ir de la mano de la parte profesional. Y así me lo enseñó mi padre. Y eso creo que es absolutamente clave. Seas rey o seas periodista. Me da exactamente igual. Siguiente personaje. El rey Felipe. Es un crack. Y tú le conoces porque ha venido a actos aquí. Es un auténtico crack. Tiene la visión política que tuvo el padre, pero tiene mucho más de la madre. Y es así. Tiene un toque alemán el tío, alemán en cuanto a la formación germánica de Doña Sofía, no porque fuera alemana, y es un auténtico crack en clave internacional. Y la última, la princesa, obviamente es muy pronto, pero tiene una pinta estupenda. Yo creo que tiene una pata clave, y ahí no soy objetivo, pero es fundamental, y es la formación militar. A mí me cambió, perdón por las distancias, me cambió la visión del mundo y me cambió la perspectiva y la importancia de las cosas cuando hice el curso de Defensa Nacional en el CSDEN. Aprendes a ser más práctico, a tener más perspectiva y a profundizar en los temas importantes muchísimo más que estudiando en la Complutense Derecho, Administración de Empresas o Ingeniería Agrónoma.
tuve una invitada el otro día que hablamos justamente de la mili. Y yo les ponía mi caso que hice la mili. Y para Yo mí no, te digo. fue un aprendizaje maravilloso. Me di cuenta que había otro mundo. Otras que clases. había otra realidad y sobre todo que había disciplina, orden, que había lo que es el ejército. ¿Dónde la hiciste? Yo hice en Cáceres, el campamento, y luego en Guadalajara, en el gobierno militar. Y aprendí, para mí fue una lección maravillosa, ¿no? Y efectivamente yo creo que el ejército transmite unos valores impresionantes a la sociedad. Entonces tú, Ángel, ¿no hiciste la mili? No, excedente de cupo. Ah. Sí, los del baby boom, sinceramente, tuvimos la suerte de ser tantos que éramos más que las plazas que había para hacer la mili. Entonces, en esos años, yo recuerdo que sorteé, pues calculo en el 80 y tantos. Yo estaba en la facultad y pedí prórroga. Pero claro, tal y como te viene, pido el prórroga, cuando acabe tal, alférez, lo que se hacía entonces. Y de repente me llega la carta, el papelito, preséntese en el Goloso a ver las listas. Me pongo a ver las listas, venía un código y le pregunto a un soldado, oye, ¿esto qué quiere decir? Excedente de contingente. Es decir, llamé a casa desde la cabina de ahí que había en el puente de la 607, papá, que me he librado. Fantástico. Luego, lo que es la vida, he acabado en más misiones internacionales y metiéndome en unos follones inimaginables con el aire, con la Armada, con tierra, con la Guardia Civil, pero en follones absolutamente escalofriantes, ¿no? Luego, al final he hecho más mili que los de la mili, pero en aquella época, con 19 años, me libré. ¿Sabes cómo me enteré yo de la mili? Estaba haciendo Erasmus en Italia y me llamó mi madre a la universidad con el teléfono. Es decir, póngame con... Claro. Y, hijo, que te ha tocado Guadalajara, que te ha tocado... Yo soy de Guadalajara. Pero eso sí, me tenía que ir a Cáceres 2 meses hasta jurar al CIR de Cáceres. Y mi madre me acuerdo que me llamó contentísima que me había tocado Guadalajara. ¿Que te ha tocado Guadalajara? Ah, mamá, bien. Y yo estaba en Italia haciendo Erasmus. Qué bien, qué bien, bien. Hicimos una fiesta por todo lo grande. Parece que hablamos de la prehistoria, no hace tanto. Hicimos una fiesta enorme en mi apartamento. ¿Dónde de Italia? En Torino. Otra experiencia importantísima, sí, es decir, el salir fuera de tu país, el conocer otras experiencias, otros hábitos, otras personalidades, la verdad es que para mí fue enriquecedor. Yo sabes con quién estuve en Turín, en la iglesia de Baldoco, en la catedral, con el Papa Francisco. Ahí le conocí. ¿Ah, sí? ¿Pero ya como Papa? Sí. ¿Y viste la sábana santa? Sí, impresionante. La que se dice que es la sábana santa. Bueno, claro, pero impresionante. Sí, ahí estuve yo con él. Vuelvo a Su Majestad el Rey. ¿A cuál? Al rey. Para mí solamente hay un rey, que es el rey actual, que es Felipe VI, ¿no? Qué importante es la educación, ¿verdad? Es absolutamente clave. Por eso no solamente en los reyes, sino en la sociedad. Clave. Por eso te decía que cuando has empezado a hablar del rey Juan Carlos y compañía, el problema de fondo es nuestro desconocimiento. Es un problema de educación, de cultura, pero de educación general básica. Lo de las letras EGB venía muy bien. Luego lo hemos cambiado y ya me he perdido. Pero sí, absolutamente clave. Pero la educación aquí, la educación en cualquier lugar del mundo, el desarrollo y el problema de la inmigración se solucionaría con educación en Mali, en Senegal, en el Congo. El problema del machismo, de la violencia contra la mujer o del acoso y el abuso y los cerdos que se ponen, se soluciona con educación y con principios. La educación no solo es aprender matemáticas, ingeniería o química. No, la educación son valores. Y cuando hablo de valores, no me refiero a valores religiosos, no, valores filosóficos, profundos, humanos, solidarios, los de igualdad de verdad, los que nos enseñaron nuestros padres. Y eso no se nos ha olvidado. Voy a ver si soy capaz. Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez. Joder, he entrevistado a todos. 7, ¿no? 7. Sí, 7 u 8, no sé. ¿Qué podrías decirme de cada uno de ellos? Cronológicamente. Mejor. Adolfo Suárez, un personaje clave para la historia de España. Calvo Sotelo, no tuvo tiempo, pero era un tipo muy inteligente, con un humor absolutamente inteligente.
Luego viene Felipe González. Felipe González fue, por así decirlo, la coronación o el lazo de la transición. Que llegara el socialismo fue fundamental y fue el presidente con el que entramos en la OTAN y volvemos a mi pata militar. Después vino José María Aznar. José María Aznar fue el fundador de un centro derecha moderno, pero que a lo mejor se creyó demasiado el personaje. Luego vino Rodríguez Zapatero, que los que saben ya han estudiado dicen que con él empezó todo. Con él empezó todo, me refiero a todo este desastre. Pedro Sánchez es un alumno de Rodríguez Zapatero. Luego vino Mariano Rajoy, que me parece, fíjate, me quedo con lo personal porque a lo mejor es la que más he conocido. Me parece un tipo estupendo. Me quedo con esa clave. Y luego vino Pedro Sánchez, que como te he dicho antes, seguramente mi gran decepción. Me parece un cínico extraordinario. Te contesto a todo, no toco la campanita. ¿Tú crees que podemos ir a peor? Hombre, hay una frase hecha que dice que todo es susceptible de empeorar, lo que ya no sé es hacia dónde. O sea, tú fíjate en los últimos años, y ponte en mi lugar. Yo hago un programa diario de casi 5 horas de radio. Hay que aguantar, mi equipo y yo. En esas 5 horas, si analizas la pauta, el 85 o el 90% son malas noticias. Una guerra, otra guerra, una catástrofe, una pandemia, un desastre natural, un corrupto, otro posible corrupto, otro corrupto, una prostituta, una cárcel, un fraude, otro corrupto, otra guerra. Piénsalo. Todo está lleno de malas noticias, pero es que no damos abasto. Cada día que pasa dices, bueno, Santos Cerdán en libertad provisional, ya llegará al juicio. El hermano ya llegará al juicio. Begoña ya llegará al juicio. ¿Crees que entonces coge Santos Cerdán, Ábalos y Koldo a la cárcel? Pero es que a los pocos días se rehable lo del Salazar este. Ojo, brazo derecho, gran asesor personal del presidente del gobierno y un auténtico impresentable. ¿Qué más puede pasar? Bueno, pues es muy posible que pasen más cosas. Es muy posible que pasen más cosas. Lo que pasa es que a la vez que te digo todo esto, hay mucha gente estupenda, mucha gente cojonuda y mucha gente positiva, que es a quien tenemos que sacar en los medios también. No seamos tan suicidas, ¿no? Pero es verdad que todo es susceptible de empeorar. No sé qué es lo siguiente que va a salir del basurero. ¿Tú crees? Yo tengo mi percepción de que la población española vamos madurando democráticamente, pero ¿tú crees que estamos madurando lo suficiente como para que la gente pueda votar un partido u otro y que en los partidos no tengamos esa base, que veas lo que estás viendo, aún tienes un 10, un 20, un 30% de voto? Vamos a ver, dos cosas. Maduración de la gente y voto a los partidos. Sobre la maduración de la gente, yo tengo mis dudas. Porque si a la vez que dices eso pensamos en los extremos, ¿dónde está la maduración? Yo aprendí de pequeñito que las elecciones en los países modernos democráticos de verdad se ganan por el centro. Ya sean por el centro derecha, Aznar, Rajoy, o por el centro izquierda, Felipe González. No se ganan por los extremos. El fenómeno Podemos, 15M, o el fenómeno Vox que dicen las encuestas de ahora, pues sinceramente, ¿eso es maduración? Oye, eso es libertad, faltaría más. No seré yo quien diga que no se vote a uno o al otro, qué tal. Pero cuidado, a mí esa polarización salvaje no me parece que sea demasiada maduración. Es una opinión absolutamente personal. Y luego el tema del voto. No sé tú, Jesús, pero yo he votado a muchos partidos en mi vida. Desde que tenía 18 años hasta hoy, yo he votado, así que piense rápido, fácil, 4 partidos. Claro, ahora mismo la media de la sociedad española está para cambiar de voto. Tengo mis dudas. ¿Pero qué ocurría en un país europeo normal? Es que no sé si quedan. Con todo lo que estamos viviendo, sí. Un gobierno no dura 24 horas. Sí. Es que, no, totalmente de acuerdo. Lo que está pasando en España
en un país normal no dura 24 horas. ¿Queda algún país en Europa de los importantes normal? Pregunto, ¿tú miras hacia Francia? Dios mío, lo que dicen las encuestas que puede ocurrir en Francia. Tú miras a Inglaterra, el otro día vi en el Reino Unido que el favorito es Nigel Farage. O sea, el lunático, es como si ahora gana en España las elecciones Puigdemont. En España, no digo en Cataluña, que obviamente tampoco, pero es ese nivel de pérdida de olla. Pero es que, dices, no, ve a la Europa del Este, que tenían que estar tan agradecidos como estuvimos nosotros con la entrada. Tú ves Hungría, tú ves los países prosoviéticos dentro de la Unión Europea y dices, Dios mío. O sea que al final, cuidado, cuidado que esto no es un fenómeno, esa polarización y esa pérdida de olla no es un fenómeno solo español, A mí me preocupa mucho. ¿Echamos de menos a Angela Merkel? ¿A una Angela Merkel? Absolutamente. Absolutamente. Yo estaba muy ilusionado con Macron, y lo sigo estando, porque me parece lo más central y lo más normal de Francia, pero la perspectiva es la que es. Pero sin duda, me cuentan, no le conozco, pero me cuentan que salvando las distancias y que es un tío tremendamente gris o tremendamente así, el Merz, el nuevo alemán, es muy importante. Tú estuviste hace bien poco con el presidente. Es muy interesante en cuanto a lo germánico, en cuanto a lo clásico, en cuanto a lo centrado y en cuanto a lo europeísta. Oye, pues ojalá. Pero también Alemania tiene un problema con la alternativa y con toda esa Alemania del Este prosoviética que es para acojonarse, Por eso te preguntaba antes por la monarquía, porque tuve el honor de saludar y de recibir en Tres Cantos al presidente de la República Alemana. Y entonces yo pregunté, bueno, ¿y cómo se elige al presidente de la República? Y ahí en Alemania lo eligen las cámaras. Uh-huh. Tienen dos cámaras, el Bundestag y la otra que no recuerdo el nombre. Bundesrat. Efectivamente. Y son los que eligen al presidente de la República. Que vamos, que trajo un séquito que tuvieron que cortar la carretera 607. Te vas a contar que a mí y que él iría con su mujer por la Gran Vía y quizás no le conociese nadie, ¿no? En cambio, las monarquías española, inglesa, danesa, tal, todo el mundo los conocemos, ¿no? Por eso cada vez soy más propicio a la monarquía porque de una forma independiente está representando a todos los españoles y como Felipe, pues una forma honrada, leal y con un gran trabajo, ¿no? Adolfo Suárez tuvo que dimitir. O le dimitieron los suyos. O decidieron dimitir, efectivamente. La UCD era una bomba de relojería y el periodo transitorio fue, como bien has dicho, el breve, Calvo Sotelo. Felipe González consiguió en ese momento, la mayoría absoluta. Hizo muchas cosas buenas. Sin duda. Yo creo que quizás ante un partido de izquierda se podía hacer la gran reconversión industrial. Y la OTAN. Y la OTAN y la entrada de España en la Unión Europea. Perdió las elecciones y ganó Aznar por 300.000 votos o por 150.000 votos en el año. La perdió. Ahora hablamos de cómo está esto. Que ahora recordamos los casos de corrupción de aquella época de Felipe. Sí, pero recordamos el final. Joder, Recordamos a Mariano Rubio, a Luis Roldán, a aquella del BOE, a los casos de Juan Guerra. Tela, que no estaban para presumir, por eso perdió. ¿Tú crees que la corrupción es algo que va innato en el partido? Porque claro, solamente hablamos de la corrupción de los partidos políticos, pero podemos hablar de corrupción empresarial, sin duda, corrupción sindical, corrupción en el deporte. Es decir, que la más llamativa, efectivamente, somos los políticos, que somos los que tenemos que dar ejemplo, ¿no? Pero ¿la corrupción tú crees que va asociada a un partido político? No. ¿O va a la persona? No. Y los políticos no nos defendemos a nosotros mismos, sino que atacamos para sacar partido. La corrupción va asociada a la condición humana. Y la corrupción, alguien escribió el otro día, y no recuerdo quién, si no lo citaría, que tiene 3 elementos claves. Poder, dinero y sexo. Piénsalo. O sea, los grandes casos de corrupción que hemos conocido en España o tienen los 3 elementos o tienen 2 de ellos, combinados de distintas maneras. Por lo tanto, creo que eso forma parte de la condición humana. Hemos visto hace unos días a quien fuera Mrs. Pesk, la superministra de Exteriores de la Unión Europea, detenida
por asunto de corrupción, socialista italiana. Hemos visto a Sarkozy, conservador francés. Hemos visto los SERE de Andalucía, todos, imagínate, pero es que hemos visto antes de ayer al de la Diputación de Almería, que era del PP, pero es que hemos visto condenados a los de la Gürtel, es que hemos visto ministros socialistas y del PP metidos en la cárcel también por corrupción. Estamos viendo a los de ahora. Luego, siempre puede venir alguien que vuelva a confirmar esto que estoy diciendo. No, esto forma parte de la condición humana. Ahora, ¿que los políticos es donde más sale? Pues seguramente, porque sois los más mediáticos y sois a los que votamos y a los que pagamos el sueldo. Entonces como que te jode más. Pero no olvidemos que detrás de un corrupto hay corruptores, ¿eh? O sea, detrás de todos estos que estamos hablando ahora que están en la cárcel, hay grandes empresas que han pagado esas mordidas porque a ellos les venía mejor todavía, ¿eh? O sea, hablamos de la pasta del rey Juan Carlos. ¿Cuántos bonus han cobrado los super ejecutivos de las grandes empresas españolas para los que el rey Juan Carlos ha hecho gestiones? ¿Qué pasa? ¿Eso no es corrupción? ¿Sabes más por lo que callas que por lo que cuentas? Sí. ¿Algún día lo contarás? No lo sé, pero forma parte también de la ética y de los de récord. Si tú a mí me cuentas algo como alcalde de Tres Cantos, tío, te pido que esto no lo cuentes, no lo voy a contar. Mi palabra está por encima de muchas cosas. Ahora, si yo me entero de una trapisondada o de un robo y esto llega a la fiscalía, pues lo tengo que contar, faltaría más. Ahora, si algún empresario o sé de alguno o sé de tal y me piden o no lo tengo atado, pues chico, tengo que ser prudente, ético y callar. Todas encuestas, incluso posiblemente hasta las del CIS, den que si se convocan elecciones generales, PP Vox, arriba, abajo, abajo, arriba, depende del momento, de las circunstancias, tenga mayoría absoluta. Incluso pueden llegar hasta 200 diputados, ¿no? ¿Tú cómo ves ese gobierno? Ese futuro gobierno. ¿Entrará Vox en el gobierno? ¿No entrará Vox en el gobierno? Depende. Pero independientemente, el PP se tiene que apoyar en Vox. ¿Tú cómo ves ese gobierno? Vamos a ver. ¿Es capaz de todo lo que estamos viviendo de independencia, bueno, de la no independencia judicial, de los jueces, el constitucional, el fiscal general del Estado, la UCO, que también quieren hacerse con la UCO, con las empresas estratégicas y la Telefónica? ¿Tú crees que el próximo presidente del gobierno, con un gobierno PP, Vox, es capaz de revertir todo y llevarlo por lo menos a la normalidad? Mira, ¿Cómo ves el futuro? Voy a empezar con un toque de mala leche políticamente incorrecto, que por otra parte me encanta de vez en cuando. Y es que alguien me decía, esto lo tiene ganado el PP, pero no te preocupes, que alguien habrá del PP que de aquí a que haya elecciones salga y que lo joda todo. Bueno, dicho lo cual, cuando salió lo de Almería dije yo, bueno, Almería es Almería, pero tela, ¿eh? Ya veremos. Primero hay que jugar el partido. No demos todo por hecho, que hay que jugar el partido. Y el que está en el otro lado del campo es más perro que rintintín. Por lo tanto, esto no ha empezado. Confianza, si yo fuera asesor, que por suerte no lo soy, confianza cero, para empezar. Segundo, todo depende, y no es una respuesta a la gallega, creo que es verdad, todo depende de si Pepe y Vox quedan así o quedan así. No es lo mismo, ¿eh? O sea, no es lo mismo que Alberto Núñez Feijóo, como candidato a presidente del gobierno, saque, imagínate, 180 a que saque 130. Y no es lo mismo que Vox saque 90 a que saque 60. Por lo tanto, en esas proporciones es donde tendremos que ver, y eso solo lo veremos al día siguiente de las elecciones, cómo puede ser ese hipotético gobierno. Yo estoy convencido, porque a la fuerza ahorca, de que se tendrán que entender. Pero ese entendimiento dependerá de cuál sea la distancia y la proporción entre el uno y el otro. ¿Te atreves a decirme, o toca la campanilla, qué es lo que bien o mal se está haciendo desde el Partido Popular? Yo no toco la campanilla en mi vida. Vamos, si antes me muerdo la lengua y me enveneno. No. Yo creo que no es que se esté haciendo bien, es que los otros lo están haciendo tan mal que lo están dejando... Vamos, con no equivocaros, como PP, ya tendréis bastante ganado. Yo creo que se está haciendo muy bien la cuestión territorial. Yo creo que María Guardiola, Moreno Bonilla, Isabel Díaz Ayuso o Jorge Azcón, por decir unos cuantos, son muy buenos. Cada uno en su territorio, con su electorado y con su idiosincrasia o su personalidad. Por lo tanto, creo
ese en una España autonómica, o el presidente de Galicia, o el presidente de Murcia, son muy interesantes. La presidenta de Baleares, son muy interesantes, como Pepe moderno. Luego esa clave territorial creo que está muy bien. Yo creo que se están haciendo mal determinadas cosas. Yo sigo sin entender cómo fue posible que Núñez Feijóo no fuera al famoso debate electoral de las últimas generales. Y no se presentara, ¿te acuerdas? En aquel debate en Televisión Española. ¿Por qué? Bueno, pero es que ahora en las elecciones de Extremadura, María Guardiola no va a ir al debate. ¿Por qué? Si tienes todo ganado, si le puedes meter 5-0 a Gallardo. ¿Por qué? Bueno, pues son cosas que como votante, o hipotético votante si fuera extremeño, no entendería. Cosas que está haciendo bien, ese poder territorial y esas nuevas, esos políticos de esa cuña, me parece muy interesante, pero sigo viendo cuestiones en la estrategia que sinceramente no entiendo. Para terminar, Expósito, y darte las gracias, ¿a quién te gustaría entrevistar? ¿Qué dirías? Esta sería mi entrevista. Mira, te he dicho antes que la foto de mi WhatsApp es con Zelensky, ya le entrevisté y me impresionó mucho. A la vuelta de aquel último viaje a Ucrania en plena guerra pedimos ir a Rusia y no nos dejaron. Me gustaría entrevistar a Putin. Hablabas antes de terroristas, pero Putin es un jefe de Estado, por lo tanto me gustaría entrevistarle y decirle a la cara lo que pienso, pero claro, igual no salía de Rusia, así que casi mejor que no me autorizaran a ir. Me gustaría entrevistar al nuevo Papa, a León. Me parece tremendamente interesante. Tremendamente interesante. Y luego me gustaría entrevistar, y no sé su nombre, en el siguiente viaje que haga, a otro de mis superhéroes favoritos, que puede ser un piloto del Ejército del Aire, una misionera cuyo nombre todavía no sé, o un cura que trabaja en el corazón de África jugándose la vida y que no conoce a nadie. ¿Donald Trump? ¿Qué? ¿Qué me dices de Donald Trump? Donald Trump, similar, ¿eh? Está como una cabra, ¿qué quieres que te diga? No hay más que verle, ¿no? No, Donald Trump, pues claro que me gustaría entrevistarle. Lo que pasa es que creo que Donald Trump, hablábamos antes de cínicos, me parece que es un actor absolutamente de quinta, pero actor. Es una mezcla entre multimillonario, señor mayor, que por lo tanto ya le rebala todo y no tiene nada que perder y dice lo primero que se le ocurre, pero con un matiz, que es el tío más poderoso del mundo. Luego, claro, si mezclas los tres elementos, dices, Dios mío, es muy peligroso. ¿Tú crees que has sido un gran artífice de la paz en Palestina? Sí, sí. Yo he estado allí y te puedo asegurar que es muy impresionante cuando estás con los palestinos. Yo estuve en lo que es Israel, estuve en Tel Aviv y estuve en Jerusalén, estuve en Cisjordania, en Ramallah y en la capital, y estuve en la Franja. Y cuando estás con los palestinos normales y corrientes, los que son la inmensa mayoría, y te reconocen que si no es por Donald Trump, seguirían machacados, cuando estás en Israel y ves los carteles de Trump por la calle, luego, claro, te encuentras a los colonos, que ya es el colmo de la salvajada, ¿no? Los colonos israelíes, pero sí, tajantemente, si no hubiera sido por esa administración de Estados Unidos, veremos cuánto dura, hoy no estaríamos en esta paz, en esta tregua. ¿Conseguirá Trump esa paz Ucrania-Rusia? Ojalá. ¿O se acabará la guerra Rusia-Ucrania? Ahí confundo. No es, perdóname que te corrija. No es la guerra Rusia-Ucrania, es la guerra de Rusia. Es la guerra de Putin. Los ucranianos estaban en casa y de repente les intentan invadir. Luego la guerra, esto no es una guerra de entre dos, es la guerra de uno que te quiere invadir a ti. Por lo tanto, ojalá. Confundo deseos con realidad. Yo he estado allí 3 veces, quiero volver ahora. Y a la vuelta nos iremos a la frontera de Rusia, pero es mucho más difícil negociar con Putin que negociar con Netanyahu o con Hamas. O sea que, ojalá, pero va a costar. Yo no sé vosotros, pero yo es que me he quedado con las ganas de seguir. No sé si esto va con tiempo y esto es limitado. Pero, sí, tenemos que hacer una pregunta yo. No, pero primero te voy a hacer yo una pregunta y luego ya me haces una pregunta. Vale. Pero yo me he quedado con las ganas, así que yo te invito, no sé cuándo ni cómo, pero te invito a que sigamos otro día charlando y que todo lo que hemos hablado, pues los contrastemos y a lo mejor hasta tenemos alguna respuesta. Una pregunta personal. A las 12 de la noche cierras el micrófono, apagas la linterna,
de tu profesión, abres la linterna de tu vida personal. ¿Qué es lo que hace Ángel Expósito habitualmente? Sale, lee, hace deporte, le gusta comer, cocina, creo que cocina y además muy bien. Sí, bueno, cocino porque tengo en casa un cordon bleu, que es mi hijo mediano, o tenía en casa un cordon bleu, que es mi hijo mediano, y tengo una cocinera estupenda, que es mi mujer. Por lo tanto, digamos que he aprendido, sobre todo de ella, ¿no? Me gusta de vez en cuando, sobre todo los domingos por la tarde, hacer alguna cosa o tal, pero relativamente poco. Vamos al cine siempre que podemos. Me encanta viajar. O sea, yo lo de los aeropuertos y los aviones, ya no solo para el curro, sino personalmente me encanta viajar y acabo, sinceramente, tan cansado todos los días que muchos fines de semana, como diríamos tranquilamente, me gusta tumbarme a la Bartola. Y eso es fundamentalmente lo que hago. ¿Debería hacer más deporte? Sí, pero tengo el tiempo justo. A lo mejor entre 4 y 5 de la madrugada podría salir a pasear, pero vamos, no estoy para eso. Pues te invito a ver una entrevista que he hecho a una tricantina, a Beatriz, que es científica, es bióloga, y lo primero que aconseja que el fin de semana no paremos, porque empieza la obesidad, empiezan una serie de problemas. Escuchar, Seguro. Mirar el podcast de Beatriz y verás cómo va a interesar mucho más. Seguro. Ahora, yo voy a coger ¿me acerca la campanilla? Sí. La campanilla. Pero que no suene. Pero te voy a hacer la pregunta. Pues por eso, es que a lo mejor no contesto. Sí, no se referirá. El peor momento como alcalde de Tres Cantos, ¿cuántos años llevas? Llevo 18 años, de los cuales 5 como concejal y 14, casi 14 como alcalde. 14 ya. ¿El peor momento ha sido el incendio de este pasado verano? No. El peor momento durante la pandemia, que salía por la calle a ver cómo estaba la ciudad y la veía vacía. Y el peor momento, ver la calle, ver Tres Cantos que vibra, que es alegre, que es divertida, una ciudad maravillosa, y sobre todo pues, en primavera, ver que no había ni un coche, nadie por la calle. Cuando ibas a comprar y la gente ni te saludaba porque iba como loca, antes quiero comprar, irme a casa porque hasta la mirada crees que te contagiaba. Con las mascarillas hechas por nosotros mismos. Pero fíjate, dentro de ese momento, dentro de esos 3 meses, ¿no? 2 o 3 meses que estuvimos confinados, yo recorría la residencia de mayores, iba a los centros médicos para ver qué necesitaban, iba a distintas instalaciones, a policía, pero me acuerdo un momento que conocí a una persona y sacaba la bolsa la bolsa acababa de fallecer su madre, y sacaba en una bolsa de basura por los restos de lo que tenía su madre, pues lo que tendría, la ropa y tal, ¿no? Y cómo se abrazó a mí, creo que fue uno de los peores momentos. En los momentos de la pandemia. Por supuesto, hemos visto momentos difíciles, Filomena, es decir, ver gente, sí, pero eso es naturaleza. Ver gente o el incendio, como bien decías, sobre todo el incendio cuando al día siguiente la incertidumbre que teníais los vecinos que vivían cerca de Sotoviñolas o los empresarios que no sabía, yo tuve la suerte de poder a las 4 de la mañana recorrer la parte que se había quemado y vi que el desastre no era tan importante. Es que se apagó muy pronto, ¿eh? Claro, el desastre no era tan importante como a priori con las llamas y a esa velocidad pensábamos, y estuve recorriendo toda la franja del incendio y vi que la magnitud no era tan desastrosa como pensábamos inicialmente, aunque de verdad hubo mucha gente que sufrió, ¿no? Y luego pues pusimos todo un despliegue de medios. Algo que tenemos que aprender es que en la Comunidad de Madrid tenemos la gran suerte de tener un gran equipo de emergencias, de una gran consejería que está a disposición pues, para hacer frente a 70 kilómetros por hora la velocidad del fuego. Que es que era como en las películas, era una bala de fuego. Es que ves las lenguas de quemado dentro del monte de Viñuelas y es muy impresionante lo que tuvo que ser eso a las 3 de la mañana. Y la pérdida de nuestro vecino, creo que fue algo muy triste, ¿no? Pero creo que son esos momentos más difíciles. Y luego, fíjate, hay un tema muy personal, siempre lo cuento. Los miércoles recibo a los vecinos y es cuando tienes también contacto con la realidad.
esa realidad que tú dices, ir al puente, no sé qué, ir a la cárcel de no sé dónde. Y cuando te cuentan su historia, una historia de una familia que no tiene trabajo, que no puede salir adelante y que su hija te pide ayuda a mi padre porque no tiene trabajo, bueno, pues son momentos muy, muy personales. Seguro que sí, es lo mejor y lo peor. Bueno, pues don Ángel, muchas gracias, muchísimas alcalde. Gracias, de verdad, espero que haya estado cómodo. Vamos, absolutamente, en casa. Y seguro, esta es la primera parte, tiene que haber parte 2 seguro. Esto es como Torrente. ¿Vas a ir a ver la película de Torrente? La veo todos los días cuando hago el informativo. Cuando hablo de los protagonistas de la actualidad española, veo a Torrente constantemente. El 13 de marzo del año que viene estrena Torrente Presidente, creo que es, así que habrá que sea como sea, se quedará corto con lo que estamos viviendo. Pues muchas gracias, seguro que tendremos más partes. A ti, alcalde, gracias.